Como ya hemos visto, las principales macromoléculas que forman los organismos vivos son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen como función principal almacenar y transmitir lo que conocemos como información genética, y tenemos dos tipos básicos de ácidos nucleicos: los ácidos desoxirribonucleicos o ADN y los ARN. La función de los ácidos nucleicos es el almacenamiento de la información genética, y esta información genética está almacenada en sectores del ADN conocidos como genes. Esta información almacenada en el ADN, en los genes, con la colaboración de procesos que involucran ARN, será utilizada esta información para la construcción de cadenas polipeptídicas que van a formar proteínas y que van a cumplir las diversas funciones que ocurren dentro de los organismos vivos. Brevemente, si esto es una proteína, como ya hemos estudiado, si miramos un sector de esta proteína, veremos que ella es una secuencia de aminoácidos, todos ellos unidos por unión peptídica. ¿Quién establece cuál es el orden de los aminoácidos en una proteína? Son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, especialmente el ADN, contiene esa información, es decir, el orden en que va a ser ubicado cada aminoácido en una proteína, y para cada proteína esa información está contenida en lo que conocemos como gen. Con la participación de los ácidos ribonucleicos se logra que la información genética almacenada en el ADN termine expresándose como una estructura primaria de una proteína, que luego adquirirá estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias para poder cumplir su función. Recordemos brevemente que la molécula de ADN es una doble cadena de nucleótidos. Un nucleótido era una molécula de una pentosa unida a un ácido fosfórico con una base nitrogenada. Es una doble cadena, tenemos una cadena acá y otra cadena acá. Por lo tanto se dice que es una doble cadena o una doble hebra o una doble hélice por la ubicación que tiene en el espacio. Es complementaria porque siempre que en un nucleótido tenga citosina, en el de la hebra complementaria tenemos guanina, y siempre que tengamos timina tendremos en el nucleótido de la hebra complementaria adenina. Y a su vez es antiparalela porque mientras en una cadena queda libre el extremo 5', en el otro va a quedar libre el extremo 3', mientras que en la otra cadena queda libre el 5' opuesto al 3' y el 3' opuesto al 5'. Esta característica la llamamos antiparalela. Esta estructura que tenemos acá, donde una cadena tiene citosina, timina, guanina y adenina, contando del extremo 5', es la que tenemos acá. Y la hebra complementaria, que va de timina, citosina, adenina, guanina, es la que tenemos acá, que viendo del extremo 5' hacia el 3' estaría en este sentido. Entonces, simplificando, una cadena de ADN son dos cadenas antiparalelas complementarias, llamamos par de base a dos bases complementarias que se encuentran unidas entre sí por puentes de hidrógeno y se hallan en cadenas complementarias. Y llamamos codón o triplete a tres bases nitrogenadas consecutivas dentro de una cadena. Podemos representar esquemáticamente así una molécula de ADN, o mucho más sencillo de esta manera, donde ponemos dos líneas indicando que esto sería la molécula de ADN. Como ya hemos visto, el ADN puede encontrarse libre o unido a proteínas formando los nucleosomas. Si tomamos un sector del ADN, podremos ver que encontrar estructuras de este tipo, donde tenemos el gen. El gen es una estructura contenida entre dos tripletes o codones. Uno se conoce como triplete de iniciación, que siempre es el ATG, y otro es el triplete de finalización, que puede ser el TAA, TAG o el TGA. Estos son los tripletes de finalización. El gen es toda la información que se encuentra entre el codón de iniciación y el inicio del codón de finalización. El inicio de un gen
donde está el ATG, lo llamamos inicio del gen. Toda estructura que hagamos referencia en el sentido del gen, hablamos de corriente abajo, y aquellas estructuras que están hacia, en este caso, hacia afuera del gen, lo llamamos corriente arriba. Es habitual que corriente arriba del gen se encuentre un sector que se llama sector promotor, que es donde actúan sustancias para poder activar o inhibir la información que se encuentra almacenada en el gen. Dentro de este promotor tenemos a veces lo que se llaman secuencias consenso, que son secuencias repetitivas que habitualmente llevan el nombre de caja. Una de las más conocidas, la caja Tata, por estar compuesta por timina, adenina, timina y adenina. Cuando hablamos de corriente arriba o corriente abajo y queremos hacer referencia a una estructura, normalmente ponemos un número. Por ejemplo, si desde el origen del gen tenemos 11 nucleótidos hasta que se encuentre la caja Tata, decimos que la caja Tata se encuentra a menos 11. O decimos que se encuentra en la posición 11, corriente arriba del gen. Entonces, muy bien, acá tenemos el promotor, donde habitualmente actúan los estímulos que van a activar o inhibir el gen. Supongamos que este estímulo que actúa sobre el promotor activa el gen. Cuando se activa el gen, la consecuencia va a ser que se va a formar una molécula de RNA, como podemos ver, con exactamente la misma secuencia de base que tiene el gen. La única diferencia es que cuando se haga el RNA, donde había timina, ahora va a entrar el uracilo. Entonces, en todos los lugares que había timina, va a ser reemplazado por uracilo. Las otras bases quedarán en la misma posición. La molécula de ARN, como ya veremos, esto se llama ARN heterogéneo nuclear, y es una molécula que es una simple hebra comparado con el ADN, que era doble hebra. Importante recalcar que la secuencia de bases del ARN es exactamente igual a la secuencia de base del gen, y como ya veremos, para sintetizarla se utiliza la otra cadena como molde. Esta molécula de ARN luego sufre un procesamiento antes de salir al citoplasma, en el cual se le eliminan algunos sectores, como por ejemplo este, que se denominan intrones y que no tienen información, y se empalma. Por eso el RNA, conocido como RNA mensajero, es más corto que el RNA heterogéneo nuclear. Luego este RNA mensajero es reconocido por estructuras citoplasmáticas como el ribosoma, y con el aporte de aminoácidos, el ribosoma irá recorriendo la molécula y como consecuencia dará origen a una proteína que cumplirá una función. Muy bien, veamos entonces, acá tenemos, esto sería una molécula de ADN con sus estructuras doble hebras antiparalelas. Y acá tenemos ATG, que sería el codón de finalización, y TAA, el codón de finalización, iniciación y finalización. Y esta parte sería la estructura del gen. Si realizamos la transcripción, lo que tendremos será una estructura exactamente igual a esta cadena, salvo que en los lugares donde había timina, ahora hay uracilo, pero sigue teniendo un codón de iniciación y un codón de finalización. Este proceso en el cual, a partir de una estructura de ADN, obtenemos una sola cadena de ARN que tiene la misma secuencia de bases que el ADN, lo denominamos transcripción. Luego, esta molécula de RNA, a través del proceso de traducción, dará origen a las proteínas. Muy bien, entonces, si volvemos atrás, lo que podemos ver es que las moléculas tanto de ADN como ARN están formadas por bases. A estas bases nitrogenadas las analizamos de A3. ¿Por qué? Porque ese es el código que se utiliza para manejar la molécula de ácido nucleico. Y como ya vimos, a 3 bases consecutivas se la llama codón. El código genético es el conjunto de todas las combinaciones que se pueden hacer con 4 bases nitrogenadas tomadas de A3. Y acá vemos el código genético, y esta es una forma fácil de construirlo. Como podemos ver, acá dice primer base. En esta columna tenemos lo que sería la primer base de cada codón. Acá tenemos segunda base, esta sería la segunda base de cada codón, y acá tenemos la tercera base. Veamos cómo se construye esto. Y centremos la atención en este primer recuadro. Este primer recuadro tiene todo como primer base A, todo como primer base A también, lo tenemos en azul, y las últimas bases, que es la tercera, es la que corresponde acá a T, C y G. De la misma manera se van construyendo los otros, y son 64 codones los que forman parte del código genético. Acá tenemos la misma
estructura del código genético, pero donde hemos reemplazado la timina por uracilo. Por lo tanto, los codones, si volvemos hacia atrás, un codón que era, por ejemplo, AAT en el ácido nucleico ADN, ahora es AAU en el ARN. Es común encontrar en la bibliografía, en internet, el código genético escrito en bases de ARN. Entonces, como dijimos, hay 64 codones que forman el código genético. 3 de ellos que están en rojo se llaman codones de finalización y son los que indicará dónde termina una proteína. Y el que está en verde es el codón de iniciación. Acá al lado de cada codón, separado por un guión, hemos colocado una letra. Esta letra indica qué aminoácido es representado por cada uno de estos codones. Y eso justamente es el código genético. El código genético es qué combinación de 3 bases indica cada aminoácido. Por ejemplo, AAA indica el aminoácido K. Si buscamos acá, el aminoácido K es la lisina. Si buscáramos otro, por ejemplo, el CUA, que codifica el aminoácido L, buscamos acá, L es leucina. Por lo tanto, si el triplete está formado por citosina, uracilo y adenina, el aminoácido codificado va a ser la leucina, y así sucesivamente. Quiere decir que de los 64 codones hay uno que es de iniciación y codifica la metionina, como podemos ver. Hay 3 que no codifican ningún aminoácido y los otros 60 codifican a los 69 aminoácidos, que usted podrá rápidamente comprobar uno a uno. Por ejemplo, tomemos de acá el aminoácido arginina. La arginina es común representarla con un código de 3 letras, ARG, o directamente con una sola letra R. Si buscamos en el código genético, vemos que la arginina con la letra R está codificada por 4 codones: el AGA, el AGG, el CGA, CGU, CGC y CGG. Y así usted puede buscar cada uno de ellos. Lo que sí seguro es que UAA, UGA y UAG no codifican a ninguno de ellos. Muy bien, veamos un ejemplo tratando de juntar todo lo que hemos visto. Acá tenemos una porción de la molécula de ADN donde en este sector tenemos un gen. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos un gen? Porque tenemos un codón de iniciación y un codón de finalización. Este gen va a dar origen a un RNA donde las timinas se reemplazan por uracilo. Sabemos que el gen comienza acá y termina acá. ¿Cuántos tripletes contiene? Acá están marcados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya como no codifica ningún aminoácido. Entonces ya de conocer el gen o de conocer el RNA, sabemos que nuestra proteína va a tener 7 aminoácidos. ¿Cómo sabemos qué aminoácido contendrá? Es muy sencillo. Tenemos que buscar cada uno de los tripletes. A u G, venimos acá, es metionina. Y acá lo coloqué. Vamos al siguiente. C, G, C. Entonces, ¿qué hacemos? C, buscamos acá, es el primero. G, buscamos acá el segundo. Y la última base es C. Entonces, vemos que el aminoácido es R, que R era, habíamos dicho, lo buscamos acá, una arginina. Acá tenemos. Así sucesivamente. Si pasamos al tercero, el tercer codón es GCG. GCG. Entonces, GCG. Tenemos acá el aminoácido de salanina. Acá está. El cuarto es CUU. Buscamos C, buscamos U y buscamos U. Entonces tenemos una L que es de leucina y así sucesivamente. Entonces de esta manera establecemos la estructura primaria de la proteína en un código de una letra. Luego, si queremos, lo pasamos a un código de 3 letras utilizando esta tabla, o al código sin código con los nombres de los aminoácidos. Siempre recordemos que cuando analizamos un gen lo miramos desde el extremo 5' hacia el 3'. Y la proteína que se simplifica a la izquierda siempre va a quedar el extremo amino terminal y a la derecha el extremo C terminal o carboxilo terminal. Importante para analizar las estructuras.
Bien, entonces revisemos brevemente el código genético. El código genético son las combinaciones de 4 bases, ATGC o AUGC, dependiendo si es ADN o ADN, tomada de a 3 bases, donde cada combinación hace referencia a un aminoácido en particular. ¿Cuáles son sus propiedades? Son 3. Universal, degenerado y no ambiguo. ¿Qué quiere decir universal? Que el código genético es el mismo en todas las especies. Es decir, un triplete en particular, por ejemplo el AUG, codifica a metionina en todas las especies, y el UAA es un triplete de finalización y es finalización en todas las especies. Degenerado, ¿qué quiere decir? Degenerado quiere decir que un aminoácido puede ser representado por más de un triplete. Como vemos acá, por ejemplo, la arginina es representado por los tripletes AGA, AGG, CGA, CGU, CGC y CGG. Eso es lo que quiere decir degenerado. Y no ambiguo quiere decir que cada codón solo identifica un aminoácido en particular. Como vemos acá, si agarramos el codón UU, solo codifica al aminoácido dado con la letra F, que es la fenilalanina, pero no codifica otro. Por lo tanto, un aminoácido puede ser codificado por más de un codón, pero un codón solo codifica a un solo aminoácido. Un aminoácido por más de un codón es la propiedad de degenerado, y un codón a solo un aminoácido es la propiedad de no ambiguo. ¿Qué consecuencias tiene estas propiedades? En primer lugar, como el ADN que tiene un individuo siempre es el mismo, si el ADN es el mismo, su secuencia de bases y por lo tanto sus nucleótidos son los mismos y los codones son los mismos, y las proteínas de un individuo serán iguales durante toda la vida. Si hay un cambio en la secuencia de bases, si hay un cambio en los codones, puede ocurrir que las proteínas que se sinteticen sean distintas, y acá estamos en lo que se conoce como una mutación, que estudiaremos en clases posteriores. Y el hecho de que el código es universal, es decir, que es igual para todas las especies, permite la existencia que nos ha dado la tecnología de los individuos transgénicos. ¿Qué es un individuo transgénico? Es un individuo donde entre todos sus genes se encuentra un gen de otra especie. Y a ese gen se lo conoce habitualmente con el nombre de transgen.